Bueno, chicos, entonces, siguiendo en el mismo ámbito, ya al menos nosotros ahora en Blender conocemos las herramientas básicas para crear formas o figuras. Claro está que estamos muy limitados, o sea, Blender es un universo entero de cosas. Yo puedo esculpir, por ejemplo, una función que también es muy buena en Blender, ¿no? Creo que más de uno, si de pronto se han dado la tarea aquí, se han dado cuenta que pueden esculpir, crear cualquier figura, cualquier elemento, como si fuera una arcilla, ¿sí me va a entender? O sea, Blender nos ofrece muchas posibilidades. Por ahora vamos a quedarnos con esas herramientas básicas que nos van a permitir a cualquier objeto, ¿no? Tengan en cuenta que vamos a crear cualquier objeto. Para este caso específico, yo les contaba el día de ayer que nuestro trabajo del día de hoy, y al menos un par de clases, es este amiguito, ¿cierto? Es este amiguito. ¿Listo? Pero más entender de hacerlo simplemente, ¿no? Porque pues uno simplemente puede hacerlo si quiere, es comprender, un segundo, es comprender cómo está el conformado. Nosotros debemos entender que los elementos físicos como tal tienen una serie de reglas. Las reglas de la física se aplican a cualquier elemento, el movimiento, ¿cierto? Por eso, digámoslo, si ustedes, a pesar de no conocer las físicas, ven algo que no va de acuerdo a ellas, usted automáticamente nota ese cambio. O sea, esto no es correcto, ¿no? Su cerebro le va a decir, esto está mal, esto no se ve bien, o esto se ve raro, ¿sí? Por eso las películas de acción supremamente exageradas pues se nos hacen tan fuera de lo común, ¿no? Porque hacen cosas que uno llega y dice, wow, o sea, esto no puede ser, esto está fuera de las leyes, aunque uno intrínsecamente no lo sabe, sino que simplemente dice, esto se ve raro. ¿Por qué? Porque no se cumple con las leyes de la física. Las leyes de la física, así como las leyes de los materiales, se aplican a nuestra vida cotidiana y se aplican en ese caso a Blender. Tengan en cuenta que Blender es un reflejo de las imágenes en 3 dimensiones. Y al ser un reflejo en imágenes en 3 dimensiones, pues debe tener esas mismas reglas para que sean factibles con la realidad, o sea, para que se acoplen a la realidad que todos conocemos. Entonces, el día de hoy vamos a hacer este muñeco con ciertas condiciones. La primera, van a tener autonomía de editar cambios, o sea, digámoslo, si quieren hacer las orejas más pequeñas, si no quiere ponerle orejas, si quiere que las manos sean diferentes, ¿sí me van a entender? O sea, ahí va a ser autonomía de ustedes, van a tener cierto rango de autonomía. ¿Qué es lo que quiero que respeten? Quiero que respeten su forma y digámoslo, ahí se me fue, bueno, sí, las uniones. Sí, eso quiero que lo respeten al 100%, porque se supone que es un robot, ¿no? Por lo tanto, se va a mover como un robot. Y al moverse como un robot, si se fijan, tienen ciertas uniones. Esas uniones las vamos a crear y las vamos a realizar. ¿Qué les voy a pedir? Que el objeto es un objeto que, si nos vamos a hablar de la verdad, no es tan complicado, ¿sí? No es tan complicado porque es más que todo círculos, cilindros, ¿sí? Es como jugar con eso, ¿no? Pero lo que sí les voy a pedir es que donde estén las coyunturas lo hagan de la mejor manera posible. Ahorita, agregado a eso, les voy a enseñar un pequeño método para, por ejemplo, miren, aquí llega este elemento y entra ahí perfecto, ¿cierto? Entonces, si quiere simular eso, les voy a enseñar cómo un objeto puede cortar otro. ¿Sí me va a entender? Eso es algo que vamos a ver ahorita, es facilito de hacer. ¿Listo? Ok. Y pues en general el trabajo va a ser más que todo, pero no quería algo tan complejo, ¿no? Porque quería algo más simple. Buenos días. Buenos días, señorita. Entonces, porque quería algo más simple, algo más sencillo, algo que nos permitiera a nosotros ver los elementos de este robotcito. ¿Listo? Entonces, bien. En ese orden de ideas, vamos a usar todas las herramientas que conocemos, círculos, cuadrados. Por favor, hay que ser, como les digo yo, por ejemplo, si me crean un brazo, ¿sí? Que sea la copia exacta en el otro lado, ¿sí me va a entender? O sea, no se van a poner a hacer un brazo y luego el otro manualmente, porque van a quedar disparejos, ¿sí? Intenten usar la cuadrícula, ¿listo?, como un medio de ayuda. Por ejemplo, si nosotros seguimos una cuadrícula, entonces, y como todavía no estamos usando medidas exactas, tomen la cuadrícula como medida, ¿sí me va a entender? O sea, si mi brazo mide 2 aquí, el brazo de la izquierda debe medir
los mismos dos, ¿sí? Si mi círculo va a medir de aquí 1, 2, 3, 4, 5 cuadros, entonces en relación a eso mi pierna va a medir estos dos y luego el piecito otro uno. ¿Sí me van a entender? O sea, que manejen o se basen en la cuadrícula para hacer un dibujo lo más perfecto posible. El resultado final y de lo bien que se vea va a depender 100% de lo bien que ustedes cuadren a su objeto. ¿Listo? Ahora bien, entonces, ya saben que el resultado final es enseñarles un poquito de animación, ¿sí? Ojo, bueno, no, hablemos claro. ¿Por qué? El trabajo final de Blender, el trabajo final que ustedes me van a mostrar al final, es una animación completa de un logo. ¿Sí me van a entender? Es decir, con un logo empresarial y hacerle una animación. ¿Cuál animación puede ser? Rotar, unirse, desarmarse, puede ser lo que uno quiera. ¿Sí me van a entender? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo final. Hacer un logo, ¿sí? Y crear un pequeño corto de animación donde vamos a ver ese resultado. Y fuera de eso, o sea, fuera del corto de animación, también vamos a crear algunas imágenes en estilo estudio para que el logo se vea bonito en diferentes ámbitos y en 3 dimensiones. ¿Sí me van a entender? Entonces, ese va a ser nuestro trabajo final. Les voy a ir avanzando. Vamos a hacer un logo supremamente sencillo. El logo del Politécnico Americano. Vamos a trabajar con él. Ese va a ser nuestro trabajo final. Entonces, estas herramientas nos van a llevar a ese punto final, que es crear una animación completa del logo del Politécnico, tanto animada como fotografía de estudio 3D. ¿Sí me van a entender? Ese va a ser nuestro trabajo final. Entonces, todo esto nos lleva a eso, a conocer un poquito la animación, para que a la hora de la verdad, para eso es que vamos sincronizando esto. Diseño web, ya lo vimos, ¿no? Para crear páginas web. Base de datos, para crear bases de datos de las páginas web. Y animación 3D es como esa vaina que yo puedo crear cosas para luego subirla a mi página. Si yo creo un video, lo puedo subir a mi página. Si creo unas fotos, las puedo subir a mi página. ¿Sí me van a entender? O sea, hacer algo bien chévere. También voy a hacer algo que es enseñarles, por ejemplo, a la taza, cómo agregarle un logo a la taza. O sea, si usted quiere pegarle un logo a la taza, cómo se puede hacer ese proceso. Ese también tipo de elementos vamos a hacer, que es coger materiales y agregarle logo, agregarle cositas para que ellos, digamos, se acomoden a la realidad. Yo les decía a ustedes, el mejor ejemplo que yo tenía era coger una taza y poner un logo para mostrar cómo se iba a ver el logo en una taza, ¿sí? Obviamente que ya detallando, ya aprendimos a hacer la taza detallando mejor, con medidas más exactas, ¿cierto? Y todo eso. Ok. Bien, señores, entonces ese es nuestro trabajo. Vuelvo y reitero, tienen cierto, digámoslo, nivel de libertad en elegir algunas cosas. Vuelvo y reitero, la forma en que se ven de pronto las manitos. Mira que él tiene como dos tenacitas de manos, ¿sí me van a entender? Entonces hay que ser un poco imaginativos porque obviamente, aunque a mí me hacía que yo tenía una imagen detrás, pero no la veo. Buenas noches, señorita. No, a mí se me hacía que yo tenía una imagen, espere, la busco de pronto, ahorita busco por Google y si algo la subo, de él por detrás, creo que había una. Porque, ojo, les reitero, aquí lo hagan, si quiere háganlo así, sí, porque yo al final, para hacer la cuestión ¿de qué? De este le voy a hacer abrir los brazos, o sea, vamos a animarlo, vamos a ponerlo derechito, vamos a abrir los brazos y ahí vamos a empezar a crear lo que alguien me decía, de pronto ha visto algo de animación y sabe que existe un esqueleto. Muchos programas de animación tienen un pequeño esqueleto, un esqueleto que es el que hace que las funciones trabajen como si fuera algo real, ¿sí? Ese esqueleto no solamente se usa para coyuntura, la gente ahorita que lo van a ver piensan que es solamente para eso, no. Ese esqueleto se usa para simular la realidad. Por ejemplo, si usted tiene un pedazo de tela que cae sobre algo, ¿sí me entiende? Lo más probable es que ese pedazo de tela esté lleno de ese esqueleto. ¿Por qué? Para que cuando caiga encima de algo, la física que acompaña el movimiento pues se vea bastante real. ¿Listo? Entonces bien, ahorita busco si hay uno por detrás porque, por ejemplo, las manos, miren las manos, son como dos tenacitas. Entonces uno tiene que imaginar, bueno, las voy a hacer así, si quieren, vuelvo y digo, les doy cierta libertad para que elijan, ¿listo? Cómo las quieren hacer. Entonces, bien, basados en ese aspecto, entonces, vamos a la siguiente explicación, ¿listo? Entonces, bueno, dos explicaciones que les van a servir para el robot. La primera, yo les decía que les iba a enseñar, por ejemplo, supongamos, si tengo un cilindro, ¿cierto? Y a ese cilindro lo que le agrego, supongamos, agreguemos un círculo, ya sé, listo, un círculo. Perdón, un círculo no, disculpen, una esfera. Sí, listo, una esfera, muy bien. Entonces vamos a hacer que esa esfera se amplíe de tamaño, obviamente.
¿Listo? Y a este cilindro lo vamos a ampliar, ¿cierto? Entonces S sobre el eje Z. Ok. ¿Listo? Bien, bien. Ok. Miren lo que pasa ahí. ¿Sí ven? El cilindro está dentro de nuestra ola. Si yo cojo acá y saco, pues es obvio que el cilindro no está, simplemente está en su interior. La podemos dejar así, sino que en la física de lo real eso no sería correcto, ¿no? Porque obviamente él tendría que ir enganchado, bueno, tendría que ir. Entonces hay una forma, si quisieran hacerlo, pues sería un poquito complicarse la vida, pero a la hora de verdad sería una física más realista, ¿sí me va a entender? Y es que yo puedo, por ejemplo, bueno, o por ejemplo, queremos hacer aquí que quede el espacio, ¿sí me va a entender? Entonces puedo colocar un rectángulo ahí, ¿sí? Y dejar el espacio acá que voy a dejar para que se mueva el brazo, supongamos, ¿no? Porque si se va a mover el brazo no puede moverse por dentro, ¿sí? El brazo no puede moverse por dentro, él tiene que moverse, digámoslo, dejando el espacio. Pero aquí importa la física de lo real, no pueden hacer magia. O sea, si yo, por ejemplo, moviera esto así, se miraría irreal. ¿Por qué? Porque no habría un espacio por el cual circule o salga este objeto. Los objetos no atraviesan a otros, ¿sí me va a entender? Supongamos que yo animo este elemento y hago esto, eso se va a ver irreal. ¿Por qué? Porque no existe eso. Entonces, lo que podemos hacer es simplemente hacer hacer el corte de objetos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, voy a intentar acordarme porque hay tiempos que no lo hago. Seleccionamos el círculo, seleccionamos el círculo. Y miren que ustedes se han dado cuenta, yo creo que la clave para hacer todo este tipo de cosas, ¿cuáles son? Los modificadores. O sea, los modificadores son la clave. Entonces, yo le digo que quiero agregar un modificador y en este caso el modificador, mírenlo, aquí está la figurita, lo dice, vean. Booleano. ¿Sí ven? El modificador booleano permite agregar una operación a efecto procedural de objetivo, permite usar otra forma para cortar, combinar o realizar una operación de sustracción. O sea, vamos a darle el booleano. Lo que no recuerdo es cuál se pone primero, si el que quiero cortar o el otro. Bueno, hagámoslo con ese y ahí ya les digo. Muy bien, entonces aquí hay tres opciones: intercepción, unión y diferencia. ¿Listo? Intercepción es donde se une, crear un objeto con lo que se une. Unión es como fusionarlos, soldarlos, ¿sí me va a entender? Y diferencia es borrar, ¿sí me va a entender? Entonces, creo que era al contrario. Bueno, vamos a intentarlo. Tengo seleccionado el círculo, ¿cierto? Vean que aquí dice qué objeto quiere. Yo le puedo dar clic aquí en este y me dice si quiero usar el cilindro. Si hay muchos objetos, usted no va a saber cuál es cuál, ¿cierto? Un truquito que les enseño es que pueden seleccionar el cuentagotas y van y hacen clic en el objeto que quieren hacer el objeto. Entonces, hacemos clic ahí, ¿listo? Entonces, ahí le estoy diciendo que me haga diferencia con el cilindro. Ojo, vamos allá. Aquí aparentemente no sucedió nada, pero esto yo no se los había enseñado. El modificador hay que aplicarlo. Aplicarlo es que ya estoy seguro, porque aquí yo lo puedo borrar. Ay, no me gustó, lo borro. ¿Sí me va a entender? Aplicarlo, él va a desaparecer. Hace lo que hace y desaparece. Les explico. Es como cuando usted hace una subdivisión, hace una subdivisión, ¿cierto? Y al hacer subdivisión, después ya quiere quitarla. Si elimina el modificador de subdivisión, nada que hacer. O sea, si ya lo aplicó, perdón, nada que hacer. En cambio, como lo tengo abierto, lo puedo seguir editando. Entiendan que después de que se haga esto, entonces, ¿cómo se aplica un modificador? Sencillo, desde aquí le decimos aplicar. Listo, se desapareció. Parece ser que no pasó nada. Vamos a jalar esta y miren. ¿Sí? Exacto, la figura hizo un hueco en el otro objeto. ¿Sí me van a entender? Entonces, miren cómo se ve, en ese caso, miren cómo la figura automáticamente crea ese efecto de romperla. ¿Cómo lo hice? Vuelvo y reitero, a través de un modificador booleano. ¿Listo? Ok, miren, ahí fácilmente lo vemos. Voy a no, realmente ese no sería lógico. O sea, lógico sería venir acá. Espérate. Listo. Perdón. La lógica sería venir acá, por ejemplo, con un cubo, por ejemplo. ¿Sí me va a entender? El cubo vale el mismo ancho del ¿qué? Perdón. Bueno, el mismo ancho sí lo tiene. Entonces vamos a alargarlo un poquito.
S sobre el eje X, eso, ¿sí? Ok, y lo que yo haría en este caso sería mover este cuadro, ¿cierto? Bajarlo acá, ¿sí me entienden? Para crear ¿qué? Entonces este cilindro lo quitaría de ahí. Ah, bueno, perdón. Entonces me tocaría cuadrar más el cuadro por acá. Ajá. Tenemos que hacer el espacio ahí, supongamos. ¿Creo que queda bien? Sí. Obviamente va a quedar sobrando, pero pues ya eso. Entonces ahora sí, ya retiro el cilindro. Listo. Entonces, hago el mismo objeto aquí, ¿cierto? Agrego el modificador booleano. Listo. Le digo que diferencia, marco diferencia, selecciono este y le digo que lo vamos a hacer con este elemento. Miren que ahí se puede ver, ¿sí ve que ahí quedó? Vean. Entonces, obviamente al aplicarlo, ya yo puedo venir y borrar el cuadro y me queda esto. Entonces, obviamente, si ya coloco el este acá, cuando haga el movimiento, pues este se va a ver más realista, obviamente. Aquí, pues aquí puedo colocar una bolita para que haga las veces de coyuntura, ¿sí me va a entender? Entonces, cuando mueva el objeto, porque si lo muevo ahí, no, obviamente no va a hacer nada, ¿no? O sea, si lo muevo ahí, espérate, ahí no me quedaría realista porque se movería y empujaría este lado de acá. Colocaría un cilindro, una esfera dentro aquí para que hiciera las veces y yo poder mover alrededor de la esfera. Al punto que hoy es que la física de las cosas sí afecta la forma en que se ve y se interpreta. ¿Listo? Porque de aquí estoy hablándoles cómo van a ser esas coyunturas, cómo van a ser esos puntos de fricción. Porque vuelvo y reitero, si yo muevo después este elemento, lo muevo de tal manera que de lo que voy a hacer, pues obviamente esto va a provocar que automáticamente, si no hago un buen proceso de realismo, pues se vaya a ver muy ficticio la animación. ¿Listo? Entonces, eso es como una cuestión a tener en cuenta al momento de nosotros, ¿qué? De nosotros tener o entender cómo funciona este tipo de elementos. ¿Listo? ¿Ok? Bien. La animación no es algo difícil realmente, la animación se puede trabajar de varias maneras. ¿Se acuerdan de esta barrita de acá abajo? Esta barrita tiene una razón de ser, ¿sí? Esto es un reloj de tiempo, señores, que va hasta los 250 fotogramas. ¿Listo? Esta es la velocidad que usted va a manejar de animación. Si yo le doy, por ejemplo, espacio, ¿qué pasa con esa barra? Exacto, se está reproduciendo. Pero como no hemos grabado nada, pues no pasa nada. Por eso más de uno seguía trabajando aquí y la barra corriendo sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, eso es parte de la animación. Entonces, la animación no es algo difícil, señores. Les voy a explicar aquí por encimita para que comiencen a entender y así mismo hagamos un buen trabajo con el muñequito. Porque si entienden la física, van a entender cómo va a funcionar el muñequito. Entonces, esto simplemente es un reloj, ¿sí? Y yo puedo decirle a los objetos que tengo aquí en qué punto quiero que se encuentren en cada fotograma. Por ejemplo, yo tengo mi mano aquí. Yo quiero que en el fotograma 10 mi mano esté aquí. Quiero que en el fotograma 30 mi mano esté acá. Entonces, cuando reproduzca, ¿qué va a hacer mi mano? Este movimiento. ¿Sí me entienden? Esa es la animación, no es más. Es cierto que no hay que animar fotograma por fotograma. Esa es una gran ventaja, siempre y cuando usted use muy bien las físicas de los elementos. Porque si no usa bien la física de los elementos, sí le toca editar fotograma por fotograma. Pero si usa muy bien la física de los elementos se van a ir adaptando, digámoslo, a cada situación. Porque entonces, si yo tengo el brazo y he hecho muy bien esas coyunturas, ¿sí me van a entender? Al momento de yo decir las coyunturas, cómo se tienen que mover, ellas van a responder. Independiente que, entonces, si yo le digo, del fotograma 0 al 100, quiero que esté acá arriba. Entonces ellas van a saber qué hacer y van a subir solitas, sin tener que editar fotograma por fotograma. Esa es la ventaja siempre y cuando la física de los elementos trabaje de forma correcta. ¿Memoria? Ya voy. Dímelo. O sea, ¿cuándo fue que pasó eso? Ajá. ¿Quería esculpir?
Pues yo esculpir no le puedo enseñar, pero si queda tiempo de pronto me dice y les enseño. Es bacano. ¿Lo has intentado? No. No, pero de otra manera. Sí, dale. No aprendes En la vida real, diga. Entonces, bueno, Yo estaba viendo lo de la herramienta. dímelo. Que ya cuando creemos todo el cuerpo, ya creemos su estructura. Ujú. Después de eso hay que empezar con la herramienta. Huesos. Unir, digamos, el brazo, todo el brazo que ya cree. Lo mismo con el cuerpo. Los brazos lo mismo hago con Lo que pasa es que hay una herramienta que es una herramienta que ustedes van a ver por aquí, que se llama esqueleto. Ajá. ¿Sí? Ya va a hacer todo una vez. Es que, bueno, vamos allá al punto. Entonces le da como la forma para que... No, esqueleto es el que le da la física del movimiento, ¿sí me va a entender? Pero sí es cierto que hay que cuadrar muy bien el orden de los objetos para que funcionen correctamente. Eso es un trabajo de varias cosas. Por ejemplo, este trabajo va largo. Este no es como nosotros que era solamente hacerlo, tomar la foto y ya. Este trajito es un poco más largo, lleva muchos elementos detrás. Y eso también, sino que aquí, pues vean, ponme atención. Por ejemplo, bueno, aunque aquí no puedo hacerlo. ¿En cualquier parte? Sí, ¿por qué no una carpeta con tu nombre y ya? Yo estaba pensando que uno va a animación y uno crea las escenas, digamos, de X al punto X40 en el fotograma 10, creo que no haya tanta velocidad. Ujú. Sí, No, sí, sí, o sea, eso ya es cuestión de, vamos a ver aquí en cuál chica, es posición 4, o sea que si hago acá 4, ajá, sí. Entonces, no, es que mira, ustedes por ejemplo pueden ir aquí, este lugar, estas propiedades son las propiedades de los objetos, esto no tiene ciencia, mira, esta es la propiedad de los objetos, ¿cierto? Aquí ustedes tienen la posición, miren, la posición, la rotación y la escala, el tamaño del objeto, ¿cierto? Por ejemplo, la posición me indica dónde está, la rotación, cuánto quiero rotarlo. Por ejemplo, si yo quiero que me rote sobre el eje Z, o sea, dé la vuelta así, bueno, rote sobre el eje X, que dé la vuelta así, entonces si yo le digo que me rote sobre el eje X 90 grados, ¿cierto? Oh, perdón, ¿verdad que tengo otra vez ahora sí, 90 grados, entonces él se va a mover de esta manera, ¿sí me va a entender? Sobre el eje X. Si lo pongo sobre el eje Y, entonces le pongo 90 grados, él se va a mover de esta manera. ¿Sí me va a entender? Listo. Pero entonces, ¿a qué punto vamos? Por ejemplo, yo puedo decirle a mi herramienta, vean que aquí, si yo dejo el mouse quieto, aquí puedo pasar a las que hacíamos con ellos, ¿cierto? Esta es la línea de tiempo, así se llama este barrón. La línea de tiempo es la que viene de forma predeterminada. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que de posición quiero agregar una llave, una clave, un keyframe, se llama eso. ¿Listo? Puedo darle clic derecho y le digo que quiero insertar claves. Al insertar claves, ¿sí que pasó otro color? ¿Qué quiere decir eso? Acabo de crearme una clave. Le quiere decir que en este inicio, ¿dónde está este elemento? 0, 0. Si yo voy aquí, por ejemplo, al fotograma 100, supongamos, llevo mi barra hasta el fotograma 100, ¿listo? Y le digo, por ejemplo, que esa posición no esté aquí, sino que esté en 4, ¿cierto? Y le digo que me cree otra clave, miren lo que acaba de pasar, creo una clave de inicio y una clave al final, ¿listo? Hay que hacer eso fotograma por fotograma. Dime. Para animar el objeto. No fotograma por fotograma, si yo ya manejé 100 fotogramas, bueno, 100 no miento, estos no son fotogramas, estos son, ahí se fue el nombre, zoom. Entonces mira, ¿vieron lo que hice? Entonces, creé la ilusión de movimiento. No tuve necesidad de tocar fotograma por fotograma, miren. Ah, no, sí son fotogramas. ¿Sí lo vieron? No tuve necesidad y acabo de animar. ¿Sí ven? Acabé de animar. Y miren que el hecho de que ese elemento, miren, el hecho de que ese elemento salga de esa manera hace que la ambientación se vea más real. ¿Listo? Miren. ¿Sí vieron? Entonces, y si por ejemplo, después le digo a este elemento que, bueno, en este punto ya sabemos dónde está, entonces aquí. Listo, aquí ya sabemos que está así. Y si en este punto después le digo, aquí puedo agregar otra clave,
Le voy a decir que me inserte una, perdón, insertar clave. Listo. Ajá, borrar claves. Eso, ahora sí. Insertar claves. Listo, ahora sí. Inserto una clave en 0 aquí, ¿cierto? Y aquí le voy a decir que haga una rotación, por ejemplo, en eje que lo pongo. Espera, quiero que rote hacia el frente, eje Y. Vamos a decirle que 360 grados. ¿Saben qué son 360 grados, cierto? Insertar clave. Listo. Uy, perdón. Insertar. Borrar claves. Insertar claves. No me la dejo entrar. Bueno, no importa. Usted está hablando de los keyframes, ¿cierto? Sí, keyframe. Keyframes, sí. Los keyframes son los elementos de control. Ah, como exacto. Animación. Míralo. ¿Sí vieron lo que hice? Simplemente estoy animando, ¿cierto? Mis objetos en base a, digamos, lo que corresponde a esto. Ahí ya animé, miren, y le hice dar vuelta. ¿Sí ven? Crear animación en Blender no es tan complicado, la verdad. ¿Listo? Ahí dice FPS, o así, eso son las FPS. Sí, son los fotogramas por segundo. Porque es que el escrito va a ser más fácil. ¿Ah? Pero el escrito va a ser más fácil porque solamente con los puntos uno le dice qué movimiento va a haber. Por eso. Sí, o sea, el esqueleto ayuda mucho con la física porque, por ejemplo, esto lo hice yo ahí, digámoslo simplemente como para que lo vieran el movimiento que se está creando. Pero ¿sí ven cómo se va moviendo esto acá? O sea, cómo se va moviendo la posición, cómo se van moviendo los elementos. Entonces, precisamente eso es lo que quiero. Por eso les digo que para hacer este tipo de animación, la recomendación es que busquen métodos de que les quede la forma más realista posible. Entonces, tranquilos, esto de animar no lo vamos a usar todavía. Dale. Ahorita les recibo. Entonces, esto de animar no lo vamos a usar todavía. Por ahora, ¿cuál es el trabajo? Pero tienen que entender qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el trabajo? Es crear este objeto. ¿Listo? Solo crean el robot. Piensen muy bien en las físicas. Por ejemplo, miren, yo sé que ese robot no va a poder estirar el brazo hacia el frente, sino que va a mover toda la coyuntura, mire, todo el elemento lo va a mover hacia el frente, ¿sí? O sea, no es que por el medio de esto vaya a aparecer el brazo aquí, no. Él va a mover todo esto en un solo objeto. Pero para abrirlo, sí debe tener un espacio, así como el que acabo de hacer ahí, para que al mover el brazo sea real el movimiento hacia arriba. ¿Sí me va a entender? Entonces, esa física es la que quiero que entiendan cómo debe funcionar, ¿sí? Entonces tengo aquí, acá arriba. Entonces, este no tiene que ir cerrado, tiene que haber un hueco ahí, donde él va a levantar el brazo y va a quedar justo ahí. ¿Sí me va a entender? Obviamente lo ideal es poner algo ahí para que dé la sensación de que se va a mover. Puede ser una esfera que va a ser las veces de rotulador, entonces que él en la esfera, él recorre la esfera. ¿Sí me va a entender? Entonces, esa es la física de los elementos. ¿Ok? Él aquí solamente va a mover, obviamente, este elemento. No va a haber movimiento del brazo, entiéndanlo, no va a haber movimiento del brazo. Bueno, de pronto que quieran hacer esto, pero ya no más. Sí, aquí más que todo va a hacer este movimiento de brazos acá, de brazos al frente, ¿sí me va a entender? Y los pies que va a poder, como se dan cuenta, estos dos elementos de acá son algo así como las rodillas del muñeco, y esto mueve tantico el pie del robot. Son esos movimientos nomás, por eso vamos a iniciar con él. Ya si después yo quiero mover las orejas o quiero mover otra cosa, eso ya sería decisión mía más adelante. Pero por ahora tenemos unas funciones básicas de movimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, primer trabajo, señores, del día de hoy es crear el robotcito. ¿Esto lo puedes conseguir de espalda? Voy a intentar conseguirlo en este momento de espalda. A ver si de pronto, es que no me acuerdo cómo lo encontré. Este lleva años conmigo acompañándome, entonces no recuerdo cómo. Hay una de lado, mírelo. Y una de espaldas. ¿Listo? Un momentico. Este es el de lado.
Voy a crear una carpeta acá, donde estén las imágenes. Miren el hueco que les decía, mírenlo. ¿Sí lo ven? Ahí está el hueco. De espalda, sino que de espalda se ve como muy muñequito. ¿Sí ven? ¿Sí ven? De espalda se ve como muy muñequito. Las orejas las mueve, ¿sí ven? Vean. Una pregunta, ese huequito que está entre la oreja es donde baja las orejas para Sí, ponerla cerca. sí, señor. Si quieren hacerlo ya es cuestión, si no, pues saquen las orejas de otra manera como quieran, ¿no? O sea, vuelvo a reiterar, le doy cierta libertad de que usted trabaje en base a lo que usted considera que se ve bien. ¿Listo? Por ejemplo, yo nunca había visto las orejas detrás, la verdad. ¿Listo? Estos huecos no los vayan a hacer, esto es porque son los tornillos y toda esa vaina. Obviamente no es simular el objeto como tal, sino hacerlo a nuestra manera. O sea, este es un objeto real que existe, ¿sí me va a entender? Por eso entonces son los tornillos, vea el botón de apagado, ¿sí me va a entender? Eso no lo vayan a hacer, o sea, los elementos deben ser como si fuera un robot real, ¿listo? Bien, entonces, venga, ya sé qué voy a hacer, para que puedan verlas todas al mismo tiempo. Entonces acá vamos acá, ok, sí, ya sé qué voy a hacer, acá rapidito. Chévere. Me dañó el formato. Toca descargar otras dos nuevas. Entonces descarguemos otra de frente. No hay una con los brazos abiertos. Lo más cercano es esto.
Dime. Aquí. Sí, esto, dele aquí en la flechita al lado de la X. Ahí le va a aplicar. Exacto, mijo, mírenlo. ¿Qué les parece? Diferente más allá atrás. Sí, eso. Sí, está tranquilo, muy bien. Pero las voy a enviar al grupo de WhatsApp, obviamente. Pero ya se las pongo ahí, tranquilos. Tengo que grabar porque para qué estoy grabando.